La cuenta de TikTok que ves en pantalla sube diverso contenido dedicado a la actividad paranormal, y en el siguiente video se puede observar un hecho ocurrido en Chile, cuando un chofer se dio cuenta a través de sus cámaras de algo inusual. Atentos. Corre el tiempo. Hay un pasajero sentado en el asiento que va solo, al lado de la puerta. Nos movemos. Y no hay nadie. Es un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. ¿Ven? Y las cámaras no están paradas. Siguen moviéndose. ¿Habrá sido alguien que se murió ahí sentado? ¡Qué hueva! Como se puede observar en la cámara, en el asiento se veía claramente la figura de lo que parecía ser un niño o un joven, pero cuando la conductora volteó a observar, no había nada. Esta increíble evidencia la dejó muy perturbada, pues supone que puede ser el espíritu de alguien que falleció en ese lugar. ¿Y tú, crees que esto sea real evidencia paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. El video que verás a continuación muestra cómo un joven sufre de actividad paranormal en su casa, pues indica que estaba cambiándose cuando de pronto empezó a escuchar extraños sonidos, por lo que, decidido ir a investigar cuál era el origen de ello, fue a grabar con su móvil, y esto fue lo que captó. W ogóle szedłem, ale tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Naprawdę. Widziałaś? Ja pierdykam. O kurwa. Chciałem się przebrać i... Ale jaja. Ale tu się chłodno teraz zrobiło. Widzisz kota? Zobacz. O! No jebane. Ja pierdykam. Aż kot uciekł, nie? Ale jaja. Se puede ver cómo se movía la lámpara inexplicablemente por sí sola. Además, el adorno en forma de gato giró en su dirección, mirándolo a él. Desde entonces, no ha habido más información respecto a este caso. Entonces, ¿es esto real actividad paranormal? Tú decides. Deja tu opinión en los comentarios. El siguiente escalofriante video fue compartido por este usuario, quien normalmente no publica nada relacionado a la temática paranormal. Sin embargo, en uno de sus metrajes, captó algo inquietante que fue notado por su audiencia. Atentos. Se puede ver una sombra negra aparecer detrás de la mujer, por lo que realizó otro video explicando sobre lo que había ocurrido. Hi guys, I'm just doing a quick update. So I just want to show you what's in that room and maybe that'll make things a little bit easier. So this is where I filmed that video in front of this window, and then if you turn around, this is that room. And we do have a weird attic here that I've never been into. So this is my husband's gaming room, which is even weirder. And this space sort of here, just here, is where the shape was. And even weirder, on top of my hairdressing trolley down here, I have this. It's not real, it's fake. I bought it as a placemat
I don't have the planchette to it. It's never been used. I don't know what to do with it. I just use it to mix up bowls on top of. If you look at any of my hairdressing videos, I'm mixing all of my colours on top of this. What do I do with it? Someone give me advice. La mujer no tiene idea de cuál puede haber sido el origen de la extraña sombra, pero le parece raro que esto suceda justo en la ubicación de la tabla de la Ouija. Sin embargo, otro día cuando se encontraba sola en casa, captó algo escalofriante. What the fuck? Sin razón alguna, se prende uno de los parlantes reproduciendo sonido estático. Esto en la misma habitación donde se vio anteriormente la espeluznante sombra. Entonces, quizá pueda tratarse de alguna entidad buscando alguna forma de comunicación. Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una joven, la cual ha compartido algunos videos de las extrañas cosas que ocurren en su casa, que han sido captadas con su móvil. Atentos. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Qué es eso? Unos extraños golpes llaman la atención de la joven que se encontraba grabando un video en ese momento. Sin embargo, al ir a revisar, puede verse una mano asomarse por arriba de la puerta, pero cuando la abre, no había nadie. Además, un extraño objeto sale volando de la azotea. Luego de ello, durante otra noche, volvió a captar algo escalofriante. Mami, te grabo este video porque están tocando constantemente la puerta. Me están pasando cosas que no son normales. ¿Quién? ¿Quién? No hay nadie. ¿Estás? Nuevamente, algo toca la puerta, pero no hay nada. Sin embargo, al regresar, ve como algo jala las sábanas de su cama. Hasta el momento, no ha encontrado explicación alguna para lo captado. Sin embargo, los comentarios de la audiencia se encuentran divididos sobre la veracidad de estos videos. ¿Y tú, crees que todo esto sea real evidencia paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. El usuario de TikTok, Sara Vargas, comparte diverso contenido sobre su vida diaria, pero un video en específico llamó la atención de sus seguidores, pues a pesar de no ser ella la protagonista de este video, algo realmente perturbador ocurriría en ese momento.
Es por la otra puerta, la otra. Una camándula, que tiene una camándula. Mientras la joven prepara otro video para su cuenta, los gritos de la calle llaman su atención inmediatamente. Y grande fue su sorpresa al ver la multitud, incluso la policía, al lado de su casa. Y es que, poco después se entera que dos niñas habían estado jugando con un tablero de Ouija. Pero todo indica que inesperadamente empezaron a agredirse súbitamente entre ellas, como si estuvieran poseídas. ¿Y tú, has presenciado alguna vez una situación de posesión o algún ritual de Ouija? Déjame tu respuesta en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla compartió pocos videos en su cuenta hace años. Sin embargo, 3 en especial llamaron la atención, ya que parece que algo inquietante había estado ocurriendo en su casa. Atentos. ¡Hey! Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini rumah aku, kalau kau nak buat macam ni, kau ingat aku takut? Kau ingat aku takut? Allah Akbar, Allah. First time tengok, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Diversos objetos son lanzados en su casa sin razón alguna. Además, se puede ver que no hay nadie más con él en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes volvió a compartir algo extraño. Ya Allah, Amsyah, bertuah punya budak, kenapa kau tanggalkan cadar lepas tu kau berguling pula dalam cadar ni? Mak marah aku macam mana? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hei, engkau tak habis nak ganggu hidup aku. Tak habis mengganggu hidup aku. Ha? Pergi mampus engkau punya ni. Pergi mampus. Kau ingat aku takut. Ha? Pergi mampus. Mana? Luego de estas evidencias, no hubo más actualización respecto a este caso. Aparte, la cuenta se encuentra inactiva desde hace 2 años. Entonces, ¿crees que esto sea real evidencia de actividad paranormal? ¿O es todo un montaje? Tú decides. El investigador paranormal del canal, Tim Morozov, en esta ocasión, realiza un largo viaje para poder llegar a una casa, la cual, según varios testimonios, se dice está embrujada por demonios. También conocida como la Casa del Diablo por los locales, indican que una vez en el año 2016, un grupo de jóvenes decidieron pasar la noche en este lugar. Sin embargo, a la mañana siguiente, todos despertaron afectados. Algunos de ellos no volvieron a hablar más en su vida, mientras que se dice, una de las chicas se volvió loca. Como esta, hay varias historias sobre esta propiedad.
Por ello, Tim llega completamente solo para averiguar qué ocurre aquí. Пока ничего подозрительного я не слышу. Слышу странные звуки, но, скорее всего, они доносятся с трассы. Радио странно сработало. Luego de intentar comunicarse durante varios minutos, no obtuvo respuesta alguna de la caja de espíritus, por lo que decide revisar el exterior de la casa y captó esto. Нужно выйти из дома, проверить прибор на улице. Tim no logra notarlo en el momento, pero poco después de salir del lugar, una sombra lo sigue detrás. Sin embargo, en los exteriores de la propiedad tampoco pudo captar mucha actividad, así que decide intentar contactarse usando su tabla de Ouija. Atentos. Блин, они мешают. Здесь есть кто-то? Так, помех нет. Снова помехи по радио. Прекратились. Я так понимаю, это вход на чердак? Нужно попробовать туда залезть. Есть там что? Una sombra pasa cerca de Tim, quien no se da cuenta de lo captado. Sin embargo, hasta el momento no había captado evidencia contundente sobre la actividad del lugar, pero dentro de poco esto estaría por cambiar. Свечи. Кто ты?
Друзья, что-то здесь следит за мной. И я так понимаю, радио, оно воздействует на радио. То есть, когда оно рядом, на радио появляются помехи. Получается, радио сегодня можно использовать вместо Эми. А от радио не слышно. Хотя внизу оно словно что-то ловило, чье-то присутствие. Если здесь кто-нибудь есть, вы можете выйти со мной на контакт. Смотрите, сигнал. Сейчас должна обработаться и выдать перевод. Тут. Tim finalmente capta una respuesta a través de la caja de espíritus, dando por finalizada la primera parte de esta investigación, en la cual pudo captarse a través de la cámara una entidad oscura rondando la propiedad. Si te gustaría que hagamos el análisis y resumen de la siguiente parte, deja tu like y un comentario. Entonces, ¿qué parte del video te pareció más inquietante? ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.